Historia, cultura y tradición. No hay duda, el centro de la Ciudad de México es mucho más que eso. En casi 800 años de existencia, se ha dado el lujo de ser anfitrión de algunos de los tesoros culturales y arquitectónicos más preciados de México y del mundo. Sus rincones nos invitan a viajar por el pasado y recordar lejanos tiempos de esplendor y de contrastes. Tiempos en que las canoas surcaban los canales del lago de Texcoco, mientras que en los templos se rendía culto a los dioses Tlaloc y Huitzilopochtli. Tiempos en que elegantes carrozas se deslizaban sobre los empedrados, mientras comerciantes, religiosos y elegantes caballeros se abrían paso entre las bellas calles de la ciudad de los palacios. Y tiempos en que el alarido de los embotellamientos y el peregrinar de las masas ahogan el silencio, mientras la historia agoniza y se niega a morir. Soy Claudia Pérez Reyes y hoy me encuentro en el corazón de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, frente al Palacio Nacional, la Catedral, los portales, el Palacio de Ayuntamiento. En este programa vamos a hablar de historias y leyendas que han concurrido en este lugar, así como de algunos negocios que siguen vigentes, trabajando y vendiendo desde 1800. Muy buenas noches, esto es Leyenda Urbana. Estamos en un lugar que es, para mí, el más genuino, el más representativo de México. Alguna vez el escritor Fernando Jordán dijo que Baja California, la península, era el brazo descarnado de México. Yo diría que en ese contexto el Zócalo es el ombligo de México, el centro del centro, la síntesis de México, la historia viva en esta plancha inolvidable. En este lugar, desde luego, pues hay una serie de historias que contar. Hay muchas cosas que escapan en ocasiones a la realidad, que escapan a la imaginación, que escapan incluso a los libros. Por ejemplo, había una campana que estaba dentro del Palacio Virreinal desde la época de Antonio de Mendoza, el primer virrey que llega a la Nueva España. Esa campana estaba arrinconada en una parte, digamos, en uno de los pasillos que dan entrada al centro del Palacio Virreinal. El virrey todas las tardes acostumbraba a llegar a escuchar, sacaba una moneda de su bolsillo, de su faltriquera, y hacía que sonara la campana. Sin embargo, sabía que eso era delito porque la campana había sido castigada, había sido desterrada de un pueblito del estado de la provincia de Salamanca, allí en España, por el terrible delito de haber tocado sola. De pronto, espantó a la multitud que vivía en ese lugar porque empezó a tocar sola. No había mano humana que moviera el badajo y la lengua empezó a soltarse sin ningún sentido, sin ningún sustento. Entonces la campana fue procesada, finalmente fue condenada y se dijo que tenía que ser desterrada a las Indias, en este caso a la Nueva España, y permanecer ahí por el resto de los siglos. Bueno, finalmente otro de los virreyes, el virrey Horcasitas, decidió que la campana se pusiera en una parte que resultaba un escenario representativo de un segmento de la historia de la Ciudad de México, que es el primer reloj que hubo justamente en lo que hoy es la calle de Argentina, que entonces se llamaba calle del Reloj. La campana se colocó ahí, pero sin badajo, porque hubiera sido un terrible pecado haber tocado esa campana castigada. La leyenda dice que desde épocas inmemoriales, desde la colonia, desde el virreinato, el fantasma, el espectro de la Llorona vagaba por esta zona de la plancha, de lo que era entonces fragmentos, rescoldos del mercado indígena en la época prehispánica. Estamos hablando también, bueno, otro de los sucedidos importantes de la Plaza de la Constitución, de la Plaza de Armas, de la Plaza de Palacio, es la aparición de un soldado que venía de Filipinas. Una tarde, al tráfago, al ir y venir de la multitud en este escenario, de pronto apareció, sin más, un hombre armado con un uniforme extraño
que le gritaba a la multitud: ¿quién vive? ¿Quién vive? Y empuñaba el fusil que traía entre las manos. Se investigó la procedencia de ese hombre y él juraba y perjuraba que venía de Manila, que él estaba haciendo guardia en la fortaleza que le daba muralla, que amurallaba la ciudad de Manila, la capital de Filipinas. Había habido una invasión de los chinos, había muerto el gobernador de Filipinas y entonces, bueno, pues él se había quedado en ese lugar a hacer guardia durante la noche, había amanecido y se encontraba misteriosamente en ese lugar. ¿Qué pasó? Bueno, pues fue llevado al Tribunal de la Santa Inquisición, ahí fue sometido a juicio, lo interrogaron cuántas personas, cuántos sabios había en la Nueva España y finalmente nunca lograron arrancar el secreto de ese asunto. El hombre había efectivamente sido soldado en Filipinas, había estado esa noche, se había confirmado meses después, incluso años después, que efectivamente esa noche había muerto el gobernador de Filipinas. ¿Qué pasó al final? Bueno, pues lo llevaron a Acapulco, en Acapulco lo embarcaron a la nao de China, que en realidad venía de Filipinas, y se acabó la historia. ¿Cuántas personas, cuántos escritores, cuántos cronistas han descrito esta plaza en sus textos? Bueno, pues uno de ellos, Francisco Cervantes de Salazar, escribió lo siguiente: ancha y extensa, más concurrida que la plaza de Roma, la de Cervantes, Pompeya, Claudio y Livio. En su segunda carta de relación al rey de España, Carlos V, Hernán Cortés inserta este párrafo: tenía una plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda cerrada de portales, alrededor había aproximadamente 60,000 almas que rebosaban en los caminos. Esto es el escenario donde se integra, insisto, el ombligo de México. Aquí en el que fuera Palacio de los Condes de Calimaya, que todavía luce los símbolos a que le daba derecho su título de Grande de España, está la historia de nuestra ciudad. Vivimos sobre un subsuelo de fuego en la zona llamada Eje Transversal Volcánico. La zona era un inmenso lago que andando el tiempo se fraccionó en 5. Hoy el lago ha desaparecido casi totalmente. Imaginemos ese escenario en donde se instala Hernán Cortés en este lugar, empieza a construirse la nueva ciudad virreinal y entonces la plaza se agranda por órdenes del mismo Hernán Cortés. Enfrente del Palacio Virreinal había un lugar para ajusticiar a aquellos que eran pues reos de delito común. Alguna vez se celebró un auto de fe en este lugar por parte de la Santa Inquisición, pero durante mucho tiempo la plaza principal, el Zócalo como ahora le llamamos, era parte de un tianguis. Se mantuvo la tradición durante mucho tiempo, donde se vendía de todo. Se acabó finalmente ese tianguis, se creó lo que se llama el Parián, un edificio cuadrado, sin mayor, como una caja de zapatos, pero al fin y al cabo llenaba el escenario de la necesidad de la gente de tener mercancías a su alcance. El Parián ocupaba, vamos a decir, la mitad de lo que es la plancha de la Plaza de la Constitución. En ese lugar se vendían lo mismo mercancías procedentes de la nao de China, mercancías de importación, terciopelos, bordados de hilo de oro para hacer bordados, estamos hablando, en fin, plumas de ganso. Se vendía también llaves, había pasillos para quien tenía tlapalerías, había pasillos para quien tenía peleterías, había pasillos para quien vendía cuestiones de alimentos, pero bueno, un escenario al que llegaba fundamentalmente la gente pudiente. En ocasiones entraba la señora con 10 canasteros atrás de ella para que le llevaran la mercancía. En un momento dado convivieron en este lugar el Parián y la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como el Caballito, obra de Manuel Tolsá. El caballito estaba encerrado en un gran, vamos a decir, un marco, una cerca oval, en donde, bueno, pues se cuidaba que la gente no se acercara mucho, porque siendo Carlos IV un monarca poco agraciado en cuanto a popularidad, pues la gente podía atacar la escultura. De hecho,
Cuando Agustín de Iturbide llega al poder, manda tapiar, manda cerrar con unos lienzos y con unas tablas la escultura para que no fuera objeto del escarnio de parte de los habitantes de la Ciudad de México. En un momento dado, el Parián, después de múltiples situaciones difíciles, es mandado quitar por Antonio López de Santana, se acaba el Parián, viene el júbilo de la gente y se transforma la Plaza de Armas, Plaza de la Constitución, en un escenario más bien de paseo. La gente viene a este lugar a pasear. De pronto se siembran fresnos frente a la Catedral Metropolitana. La catedral tenía también una parte de panteón. La gente llegaba a visitar las tumbas de los notables y al mismo tiempo, bueno, pues evidentemente llegaban al paseo, sobre todo cuando había luna llena. Se hizo famosísimo el paseo de las cadenas. ¿Por qué cadenas? Porque había unas cadenas que circundaban justamente la parte que consideraba como patio, como atrio, la Catedral Metropolitana. El paseo de las cadenas se volvió famoso durante mucho tiempo. Posteriormente se decidió que esos fresnos que había y que llegaron a ser un jardín en la Plaza de la Constitución. Llegó a haber un kiosco importado de París, que lo había regalado, por cierto, uno de los ricos más ricos de su tiempo, el señor Antonio Escandón. Este kiosco, bueno, pues llegó a convertirse en un momento dado en un restaurante de lujo, había jardines, era irreconocible a la vista actual lo que era la Plaza de Armas. Así se mantiene hasta principios del siglo XX, viene una parte a ser cercenada para darle espacio a los tranvías de mulitas. Esta era la terminal central de los tranvías de mulitas. Posteriormente los tranvías eléctricos, ya en otro escenario, tenían aquí hasta 4 vías distintas para poder salir a los diferentes lugares. Había también un pequeño kiosco que era el que servía en un momento dado pues como lugar, como taquilla para vender los boletos de quienes viajaban en aquellos tranvías eléctricos. Escenario de celebraciones cívicas, fiestas, tradiciones y muchas cosas más. Esta Plaza de la Constitución ha sido también el marco para las protestas populares. 1884, siendo presidente de la República, Manuel González, conocido como el Manco, el hombre que había perdido un brazo en la batalla del 2 de abril. La multitud había sentido cierta animadversión en contra del gobierno porque se había instaurado la moneda de níquel. La moneda de uso corriente en los comercios era de níquel, cuando, bueno, pues siempre se había fortalecido la moneda con el valor del oro, con el valor de la plata. Y entonces la multitud llega con monedas de níquel en las manos, en la faltriquera, y las lanza en contra del Palacio Nacional. Rompieron vidrios, causaron desmanes y llega el momento en que va a entrar a la puerta de honor, es decir, la puerta sur del Palacio Nacional, va a entrar el presidente de la República en su carruaje tirado por caballos negros. La multitud se agolpa frente al carruaje, la soldadesca había cerrado la puerta en previsión de que entrara la muchedumbre al palacio, y entonces Manuel González hace lo inesperado, decide descender del carro y enfrentarse a la multitud. Se sube al estribo del carruaje y le habla a la multitud diciéndole: ¿cuál es su problema? Nuestro problema es el níquel, eso no vale, decía la gente. Y entonces Manuel González dice: a partir de mañana no hay níquel. La multitud lo empieza a aclamar y Manuel González le da 3 vueltas al ruedo, 3 vueltas a la Plaza de la Constitución en son de triunfo, y entra la multitud con él. Finalmente, a pesar del sacrilegio que representa entrar por la puerta de honor, la multitud lo siguió. Supone que la puerta de honor es solamente para el presidente de la República o para el cuerpo diplomático. 1938, otro acto importante en la vida de la Plaza de la Constitución. Este es el momento histórico durante el cual el presidente Lázaro Cárdenas decreta la expropiación de los bienes de las compañías petroleras. El pueblo ratifica unánimemente su respaldo al gran mandatario de la revolución, quien reivindicara para el país una de sus más ricas pertenencias. El ejército respalda íntegramente al Ejecutivo. Cada mexicano en marzo de 1938 estuvo dispuesto a cooperar con su óbolo a reunir la suma convenida como indemnización.
Este acto fue el primero realmente reivindicatorio de los derechos de América Latina a beneficiarse con sus propios recursos. Otro escenario, 1968. 1968, el movimiento estudiantil y popular, agosto. Llega una muchedumbre, dicen que 150,000 personas llegan a la Plaza de la Constitución en una marcha que se conoce como la del silencio. A partir del Ángel de la Independencia y en ocasiones del Museo Nacional de Antropología, había marchado la multitud sin proferir una sola palabra. Se acabó el grito aquel que decía libros sí, fusiles no. La multitud llega a la Plaza de la Constitución, la llena por completo y bueno, se queda para la historia un escenario en donde las campanas de la catedral tocan al momento en que va entrando esa masa que finalmente no profería un solo grito. Propiedad de los condes de Santiago de Calimaya, los dueños del edificio que está actualmente en la esquina de Pino Suárez y El Salvador, donde está el Museo de la Ciudad de México. Estos portales albergaron durante muchos años el comercio tradicional de la Ciudad de México. Aquí llegaba mucha gente a la fiesta de los muertos, aquí llegaba mucha gente a las fiestas de Navidad, aquí se vendían todos los utensilios para las posadas, para los aguinaldos, para las colaciones, en fin, las figuritas de nacimiento. Aquí se vendían en la época de muertos, por ejemplo, los llamados entierritos. Los entierritos eran una figura preciosa que confeccionaban las personas con una serie de muñequitos. La cabeza de un grupo de frailes que llevaba un ataúd era un garbanzo, después le pintaban. Y una vez que se coordinaba el cortejo de dolientes, de frailes que iban llevando una caja de muerto, entonces se podía manipular aquello para hacer que este juguete tuviera movimiento. En otro marco, bueno, pues aquí se vendía siempre el agua de chía, aquí se vendían los tacos de longaniza, aquí se vendía todo lo que era la parte tradicional de la Ciudad de México. En este lugar, alguna vez había dos imágenes que se consideraban sagradas, que se consideraban milagrosas. Un Ecce Homo, es decir, un Cristo ensangrentado, y una Purísima Concepción. Estas imágenes llegaron a este lugar porque en alguna ocasión llegaron dos rancheros al mercado del Parián, que ocupaba una parte de la plancha de la Plaza de la Constitución, del Zócalo, como le decimos ahora. Esas dos personas dijeron que traían demasiados bultos y que si le podían encargar al dueño de la tlapalería donde estaban comprando, si le podían encargar esos dos lienzos que ya no podían con ellos. Entonces le dejaron dos lienzos, pasó el tiempo, no regresaban estas personas, pasó más tiempo, no regresaban. Llegó el momento en que el dueño de la tlapalería decidió desenrollar aquellos lienzos y ponerlos a la vista del mostrador, pensando que tal vez aquellas dos personas se habían olvidado de qué puesto había sido donde habían dejado el encargo. Finalmente, bueno, pues nunca regresaron y entonces la persona decidió ponerlos algo así como los santos patrones o patronos de los comerciantes. Y entonces el Ecce Homo y la Inmaculada Concepción permanecieron durante muchos años, de hecho hasta 1824, en que alguna autoridad de la Ciudad de México se quedó con ellas. Se habla de muchos milagros de estas imágenes, pero bueno, en este marco, este portal de mercaderes, alguna vez llamado también portal de Zúlich, tenía una serie de negocios de los cuales subsiste uno desde el año de 1847. Estoy hablando de la sombrerería Tardán. Hay un comercial que por muchos años se promocionaba a este lugar que decía: de Sonora a Yucatán se usan sombreros Tardán. Este eslogan clásico, bueno, se mantuvo durante generaciones y generaciones de mexicanos. La sombrerería Tardán fue fundada por tres hermanos de ese apellido. Tenía entre la clientela distinguida un Emiliano Zapata, un Sebastián Lerdo de Tejada, un Francisco Villa, un Francisco y Madero. Tenía también incluso
al dictador Victoriano Huerta como uno de los asiduos que venía a este lugar. Me encuentro en los portales de la Plaza de la Constitución, antes el portal de los mercaderes. Y voy a entrar a una tienda muy peculiar. Tiene 160 años haciendo sombreros y fue la primera sombrerería de América Latina. Abrió sus puertas en 1847 y se le llamaba la sombrerería El Colorado. Solamente importaban sombreros de Estados Unidos y de Europa. Después un francés, el señor Dalet, la adquiere y le pone su nombre en 1870. 10 años después, un joven de 18 años llega desde los Bajos Pirineos a Veracruz y después a México, queriendo hacer una fortuna, y le compra esta tienda al señor Dalet. Su nombre es Carlos Tardán. Más tarde, viendo el éxito de la tienda, se trae a sus dos hermanos, Augusto y Víctor, desde Francia para que le ayuden y se conforma la compañía Tardán Hermanos. La mejor época y el esplendor de los sombreros en nuestra ciudad pues fue en el Porfiriato, cuando los hombres, los niños y las mujeres para salir a la calle tenían que usar un sombrero. ¿Y para qué se usa el sombrero? Es simplemente un distintivo del buen vestir. Bueno, me encuentro con Arturo Morales Zavala. Él tiene 24 años de haberse iniciado en este bonito oficio del sombrero. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, gracias. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo aquí? ¿Qué haces? Bueno, aquí en sí es lavar y planchar sombreros, darle el estilo, la forma que el cliente requiere o elige. Cuéntanos más o menos el proceso. Hay que echarle pues maña y fuerza para poder estirar la lana. A través de eso se plancha, se deja secar, se saca, se acintura y ya las mujeres, bueno, mis compañeras empiezan a coserlo. ¿Qué personajes han venido por un Tardán? Bueno, de los que yo he visto, el último fue Larry Rubin, vino un tal Rubén Albarrán, yo conocí a Cantinflas, vino el señor Jorge Falcón, Julio Alemán. Bueno, la compañía Tardán fue la primera compañía del siglo pasado que usó un eslogan. ¿Cuál es ese eslogan? Es de Sonora, Yucatán, se usan sombreros Tardán, Plaza de la Constitución número 7, frente al Palacio Nacional. Muy bien, como podemos ver, por aquí han desfilado muchísimas personalidades. En 1898, el presidente Porfirio Díaz va a inaugurar uno de los primeros grandes almacenes, no el primero, pero sí uno de los primeros grandes almacenes departamentales en la Ciudad de México, que es el Centro Mercantil. El Centro Mercantil cerraba justamente el escenario de este portal de mercaderes, justamente hacia la calle que entonces se llamaba de Tlapaleros, que, bueno, pues le daba este escenario a este maravilloso fragmento de lo que es la Plaza de la Constitución, la Plaza de Armas, o como le llamaron durante mucho tiempo, la Plaza de Palacio, el portal de mercaderes. Circundada hacia el oriente por la Plaza de Mercaderes, donde, por cierto, se refugiaron alguna vez los evangelistas que le contaban la gente historias y ellos las plasmaban en el papel. Hacia el sur, la Plaza de la Constitución tenía como resguardo lo que se llamó el Portal de la Diputación y el Portal de las Flores. En este último, que ahora es parte del escenario del gobierno de la Ciudad de México, se vendían justamente flores, pero también se vendían aves. En ese lugar, durante mucho tiempo, pues tuvieron como dueños a una suerte de fideicomiso que se integraba en lo que se llamaba el mayorazgo de Guerrero. Era un matrimonio el dueño de ese lugar, así como del portal de mercaderes, el dueño era la familia del conde de Santiago de Calimaya. Pero también una parte importante de la Plaza de la Constitución lo constituye la que está a un costado, el espacio que está a un costado de la catedral, que es en lo que se llamó durante mucho tiempo la Plaza del Marqués. ¿Por qué el Marqués? Por el Marqués del Valle, es decir, Hernán Cortés. Pero también alguna vez se llamó Plaza del Empedradillo porque había una calle empedrada que le daba espacio a ese lugar. En esa plaza estuvo durante muchos años la llamada Cruz de Mañosca,
cruz que descubriera el obispo Juan de Mañosca. Era una cruz de madera impresionante, inmensa, medía 15 metros y se veía desde diversas partes de la ciudad. Pero también ahí, en la Plaza del Marqués, había una plaza de toros, donde incluso en 1822, al arribo al poder de Agustín de Iturbide como emperador, se llegó a hacer una corrida en su honor. En esa plaza, anteriormente, bueno, pues se tenía un espacio donde la gente llegaba a celebrar las fiestas de cumpleaños de la reina de España, el advenimiento de algún virrey, y la autoridad que le daba, digamos, el orden a la corrida de toros se ponía en uno de los balcones de la casa justamente de Hernán Cortés, donde hoy es el Nacional Monte de Piedad. En esta casa, que era la única que le daba vuelta a una manzana, la única que logró en la Nueva España darle vuelta completa a la manzana, en esta casa se juntaba la tertulia. Una vez que terminaba la corrida, ahí se hacían los festejos para bien o para mal, para celebrar, para carcajearse o simplemente para lamentarse de lo malo que había estado la corrida. En esta plaza también se va a recoger hacia principios del siglo XX la tradición de las flores. Se había acabado el portal de las flores, el kiosco que estaba en el centro de la Plaza de la Constitución, regalo de don Antonio Escandón, se traslada a este lugar y entonces se hace ahí el mercado de las flores. Se mantiene durante muchos años, hasta alrededor de 1920 se mantiene ese mercado. Posteriormente llegaría a este mismo lugar la escultura de uno de los personajes importantes en la vida de la Ciudad de México, que es Enrico Martínez, el ingeniero alemán que fue el que diseñó toda la estructura hidráulica que impidió las grandes inundaciones de la Ciudad de México. Lo invito a que el próximo sábado a las 7:30 de la noche esté con nosotros en esta leyenda urbana. Tenemos muchas más historias que contarle. Soy Claudia Pérez Reyes y no se olviden escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx. Hasta luego.